Aquí con el gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante y apasionante, ya que consiste en cómo construir una cultura organizacional centrada en la felicidad. Es una presentación muy sintética, muy corta, con 5 puntos básicos que vamos a estar platicando y comentando, de tal forma que tengan una perspectiva global de qué hay que hacer para generar esta cultura. Miren, vamos a empezar mencionando que construir una cultura organizacional centrada en la felicidad es fundamental, ya que genera mucho bienestar en las personas, en los colaboradores y evidentemente garantiza el éxito tanto de estos colaboradores como de la empresa, porque hace que la empresa sea más productiva, ya que los colaboradores tienen la felicidad, el bienestar, el compromiso, y ustedes saben que cuando esto sucede, pues son mucho más productivos. De ahí la importancia de que creemos los elementos fundamentales para generar esta cultura organizacional. Y yo empezaría básicamente por 3 puntos esenciales. El primer punto consiste en que el comité de dirección de la organización integre en su estrategia, en la estrategia de la organización, el que realmente se enfoque la cultura en la generación del bienestar y la felicidad de los trabajadores. Es un punto fundamental. Otro es que hay un responsable de aterrizar esta estrategia o estas estrategias en acciones muy específicas, muy concretas en toda la organización, con la ayuda de líderes del bienestar. La persona responsable de llevar a cabo estas acciones, estas estrategias a través de los líderes del bienestar, se le conoce como el Chief Happiness Officer o CHO, que es una nueva figura que aparece como necesaria en la estructura organizacional para aterrizar, concretar, llevar a cabo las acciones pertinentes para asegurar el talento necesario para que el empleado se sienta muy contento, con mucho bienestar y aporte lo mejor de sí. Todo lo que buscamos es básicamente que el CHO cree esas condiciones. Y otro punto esencial, otro pilar esencial o fundamental para lograr esto, es que las personas quieran ser felices. Y para esto hay que desarrollarlos, prepararlos, capacitarlos, entrenarlos para que tengan esta predisposición a ser felices. Ya hablando de estos 3 pilares fundamentales, vamos a hablar de 5 pasos básicos para hacer que esta cultura organizacional provoque el bienestar y la felicidad. El primero es diseñar espacios colaborativos. Si nosotros creamos los espacios, las oficinas, los lugares donde hay intercambio y que además sean acogedores, ergonómicos, que sobre todo haya las condiciones de luz, las condiciones así como toques de vegetación que hagan un ambiente mucho más agradable, generamos ese intercambio y ese bienestar. Entonces, el entorno de trabajo debe ser creado para fomentar la colaboración, ¿sí? Espacios abiertos, áreas de descanso, zonas de interacción, claro que van a ayudar a que esta cultura se genere, se dé. Otro, el punto número 2, consiste en promover que realmente un balance entre el trabajo y la vida personal. Es decir, que hay un equilibrio entre las horas que el trabajador da al trabajo en la organización y las horas en que el trabajador requiere horario libre para él o para su familia. Cuando hay este equilibrio, se ha visto que el bienestar es mucho mayor y la productividad tiende a incrementarse como consecuencia. También es importante considerar ofrecer este trabajo remoto en la organización, ¿sí? Y además programas de bienestar que ya veremos en su momento más adelante qué hay que hacer en esos programas de bienestar. Bien, punto 3. La idea es que clarifiquemos y comuniquemos los valores de la compañía. Ustedes saben que los valores son esenciales para tomar decisiones. Los valores son aquellas pequeñas decisiones que tomamos en base a ellos y lo hacemos muchas veces a nivel inconsciente.
Cuando alineamos los valores personales con los organizacionales, es más sencillo, porque entonces las personas se van a comportar en base a esos valores y van a expresar sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones en función de esos valores, porque realmente les importan. De ahí la importancia de que los comuniquemos y que realmente se integren en la vida del colaborador. Cuando esto es así, entonces el propósito de la organización se va a poder cumplir mucho más fácilmente porque tiene sentido para todos ellos. Bien, punto número 4. Desarrollar un plan de bienestar. ¿Qué es esto? Bueno, pues es crear programas de bienestar que evidentemente se adapten a las necesidades de los colaboradores y de la compañía, de la empresa, ¿verdad? Donde se puedan incluir actividades físicas, es decir, que incrementen el deporte, por ejemplo, el apoyo emocional y el desarrollo o gestión de las emociones también es muy importante que se incluya en ese plan de bienestar y que además hay un desarrollo tanto personal como social. Entonces, los tres puntos fundamentales para crear un plan de programa de bienestar son aspectos físicos que tienen que ver con el deporte, ejercicio, el apoyo emocional, que es la gestión de las emociones, y por otro lado, el desarrollo personal y social de los colaboradores. Es decir, que desarrollen su autoliderazgo para que en función de ese autoliderazgo puedan relacionarse de una mejor manera entre ellos, ya que relaciones de calidad son esenciales para que el bienestar se dé. Bien, Carlos Jordán en su libro Happyholic, yo le recomiendo mucho que lo lean, dice que puntos fundamentales para él es que se fomenten las relaciones de confianza y respeto, porque cuando hay confianza, hay comunicación. Cuando hay confianza, podemos tener relaciones mucho más sencillas, porque podemos expresarnos realmente con lo que pensamos y sentimos. Y además hay que hacer conscientes a los colaboradores que el respeto por los demás y por sí mismo también es parte importante de este bienestar. Porque cuando hay respeto, hay cuidado, hay interés. Y esto es muy importante en la relación humana. Otro punto que también toma como esencial Carlos Jordán en su libro Happyholic es el colaborar y compartir. Es decir, ustedes saben que cuando colaboramos, estamos trabajando conjuntamente con otras personas para llegar a las metas de la organización. No es lo mismo que esto se dé de una manera eh, trabajando conjuntamente que cuando se hace separadamente y también trabajando separadamente en un conjunto, la idea es que se logren los objetivos organizacionales. Pero aquí no hablamos de colaborar, sino, sino hablamos de una relación diferente. Aquí lo importante es que trabajen conjuntamente. Bien, otro punto fundamental que nos dice Carlos Jordán en su libro es la gestión del estrés. Saber gestionar las emociones, saber gestionar el estrés, nos provoca mucho más bienestar. Y hay ciertas técnicas como la meditación, por ejemplo, o el realizar ejercicio, o el ciertos microhábitos que hay que desarrollar en las personas para que gestionen mejor su estrés y evitar en lo más posible, como parte esencial, el burnout, el que la gente se queme. Porque entonces la gente cuando se quema pierde el interés, deja de hacer lo que le corresponde y toda la productividad tiende a disminuir considerablemente. Otro tema que también comenta Carlos Jordana en su libro es que hay que celebrar los éxitos y promover el entusiasmo. Es decir, reconocer a las personas celebrando los éxitos que ha generado o los éxitos del equipo, que se compartan, que se festejen, también es parte que hay que hacer como un hábito porque genera también bienestar, genera reconocimiento, genera motivación. Y además hacerlo de una manera fervorosa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo tiene sentido y cuando tiene sentido nos entregamos a ello. Es por eso el entusiasmo. Otro punto que también nos dice Carlos Jordana en su libro
es celebrar la diferencia. Ustedes saben que todos somos diferentes, no hay nadie igual. Y máxime cuando hablamos de gente que viene de otros países y otras culturas, de otra idiosincrasia, de otra raza. Pero claro que esa diferencia hace que cuando se integre en trabajo en equipos o se integre en la organización, pues esa pluralidad de pensamientos, de ideas, tiende a generar una mucho más mayor productividad siempre y cuando se respete esa diversidad y se incluya en la cultura. Cuando esto lo hacemos, la productividad también tiende a incrementarse, ¿sí? Y otro punto también fundamental como punto 5, el punto último, es fomentar la comunicación y la transparencia. Esto es, realmente es muy importante que enviemos mensajes muy claros, muy concretos, muy precisos para que la información que estamos enviando en ese mensaje sea clara, sea precisa, sea concreta, también persuasiva cuando es necesario. Y como fundamental, como muy importante en esta comunicación, es que sea de mucha escucha y para saber escuchar hay que aprender a hacerlo. Esto es parar el diálogo interno, realmente meternos en el mapa de la otra persona, conocerlo, escuchar realmente lo que nos dice, lo que hay atrás de lo que nos dice, las emociones, los valores, lo que realmente está detrás de las palabras. Y esto implica realmente una gran escucha. Cuando esto lo hacemos, la gente se va a sentir validada y por lo tanto comprendida. Y cuando esto se da, el nivel de bienestar es mucho mayor. También tomen en cuenta que cuando nos comunicamos hay que ser empáticos, entender las necesidades de las otras personas, ponernos en sus zapatos sin aceptar lo que nos dice, pero simplemente comprendiendo lo que nos dice, entendiendo lo que nos dice, aceptando lo que nos dice. No quiere decir que estemos de acuerdo con eso que nos dice, pero es parte de la empatía también. De ahí que, además de escuchar, demos retroalimentación en el momento preciso. Si sepamos utilizar las técnicas correctas de retroalimentación para que realmente no nos metamos con la identidad de la persona y hagamos juicios sobre su proceder, ¿sí? Ni interpretamos lo que está diciendo o lo que está haciendo, porque entonces caemos en que esa retroalimentación la vamos a invalidar y no nos va a hacer caso. ¿Por qué? Porque se cierra automáticamente cuando se enjuicia o se mete uno con la identidad de la otra persona. Por eso tengamos mucho cuidado cuando damos retroalimentación y hay que saber cómo darle. ¿Sí? También, parte clave de esta comunicación es compartir información relevante, información que realmente valga la pena compartir, porque mientras más conozca la persona esa información relevante, se va a sentir incluida y que forma parte, sí, de una cultura donde lo importante hay que saberlo y compartirlo. Recuerden que una cultura de la felicidad no solamente beneficia a los empleados individualmente, sino que también fortalece el vínculo empresarial, ¿sí? Y además contribuye a que haya una mayor productividad y enfoca en los resultados, porque la gente se siente mucho más comprometida. También recuerden, como lo hemos dicho anteriormente en otras ocasiones, la rotación de personal disminuye porque el compromiso de los colaboradores es muchísimo mayor. Y esto nos ahorra muchísimos gastos, muchísimos costos. Tómenlo en cuenta. Así es que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.